Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 41, Poder a poder, un rey contra un dios. En ese momento Kong estaría caminando mientras iba en busca de algo de comer, mientras Jia lo iba siguiendo junto a los demás, mientras iban arriba del titán carguero, a lo que después Kong se sentaría a un lado de un río, y en eso vería como un cardumen de Lixitis, unos de los peces más grandes del mundo estarían nadando por ahí, a lo que Kong miraría un árbol, y después le quitaría las ramas, mientras que de la punta lo convertía en una lanza, y después lo arrojaría en contra del agua. Y lograría atravesar a 3 de los Lixitis. De esta manera Kong sacaría su lanza, mientras comenzaba a quitar a los Lixitis, y comenzaba a comérselos. En eso llegarían Hanji y los demás, y después Hanji diría, por favor, podrían volver a intentarlo, a lo que Rebeca asentiría su cabeza, y después Jia también la miraría, a lo que Jia se acercaría mientras Kong estaba comiendo, y después ella le comunicaría que por favor los ayudara, que él era necesario, a lo que Kong la miraría. Y después él le comunicaría que el resto de Kaijus podrían detener al monstruo que le mencionó, a lo que Jia le diría que con su ayuda ellos podrían tener una ventaja, pero después Kong terminaría de comer, y en eso se colocaría de pie, y seguiría caminando, a lo que Jia diría, no tiene intención de seguir escuchando, a lo que Rebeca se los diría a los chicos, y luego Hanji diría, rayos, pero ¿qué podemos hacer ahora? Sin Kong no podremos detener a Eren, y Godzilla no volverá a ayudarnos. Maldición. ¿Qué podemos hacer? Ante esto todos comenzarían a perder las esperanzas, y después Rebeca los entendería, así ella miraría a Jia, y después ella también comprendería a los chicos, por lo que ella miraría a Rebeca, y después le comunicaría, que lo volverá a intentar, pero que esta vez irá sola, a lo que Rebeca no estaría muy convencida con eso, pero aceptaría. De esta manera, Jia comenzaría a correr, mientras iba siguiendo los pasos de Kong, y después lograría divisarlo, ya que se encontraba sentado mientras veía el mar, a lo que Jia después se pondría enfrente de él, y en eso Kong la vería, a lo que él pondría su mano, y después Jia subiría, a lo que Jia le comunicaría, que porque no quería ayudar a salvar el mundo, pero después Kong le comenzaría a comunicar, no es que no quiera, solamente, si no logro regresar a la isla, ¿quién la protegerá? ¿Quién los protegerá a ustedes? A lo que Jia se sorprendería por esa respuesta. Y después le comunicaría, que si no hacían algo, antes de que la situación fuera mucho peor, ¿qué pasaría después con la isla? Él podría sobrevivir, pero los Iwin, los animales, la vegetación, y la isla entera, no sobrevivirá. Ante esto Kong estaría algo sorprendido con eso, por lo que después miraría la isla, y en eso estaría algo pensativo, pero después él vería la colina de Cráneo, por lo que él iría a su interior, mientras llevaba a Jia, y ella se quedaría sorprendida de ver todo lo que había ahí, ya que habrían varios fósiles de otros simios como Kong, pero después Kong se acercaría más a uno en específico, y en eso miraría como él se encontraba sentado en lo que parecía ser un trono, a lo que Kong estaría algo nostálgico por eso, pero después él movería al gigantesco fósil, y después ahí se encontraría un hueso clavado en una roca, donde después Kong lo tomaría, y en eso daría un fuerte rugido, y luego lo sacaría, destruyendo la roca en el proceso. Ante esto Jia se quedaría sorprendida, ya que Kong estaría sosteniendo lo que parecía ser un hacha, pero después Kong tomaría una de las lianas más fuertes, y se la colocaría alrededor de su pecho, pasando por uno de sus hombros, y después en su espalda pondría el hacha, así dejando más sorprendida a Jia, pero él también estaría viendo a Jia. Mientras tanto, con Hanji y los demás, todos estarían algo inquietos, y después Pig diría, ¿qué haremos ahora? Si Kong no nos ayuda, tendremos que ir solo con Jet Jaguar, a lo que Hanji diría, y ya no hay tiempo para ir en busca de otro Kaiju, rayos, tendríamos que jugarlo todo por el todo con lo que tenemos, pero en eso todos comenzarían a sentir unos leves temblores, y después al mirar, todos se sorprenderían, incluso Rebeca, ya que verían cómo es que Kong se estaba acercando a ellos, mientras iba con Jia en su mano, a lo que después la bajaría.
y en eso Gia miraría a todos y después haría unas señales, y ante esto Rebeca se sorprendería, y después Hanji diría, ¿qué pasa? A lo que ella los miraría, y después diría, Kon peleará, así dejando a todos sorprendidos. Mientras tanto, en la playa, los Azumabito, junto a Oni estarían terminando de darle los ajustes que faltaba para Jet Jaguar, y en eso Magad diría, espero que resulte, a lo que Connie diría, tiene que resultar, y después uno de los Azumabito diría, está listo. A lo que Oni diría, perfecto, y después él diría, todos muévanse por favor. Así todos los ingenieros terminarían de hacer su trabajo y después se alejarían, a lo que Connie después gritaría, ahora Cade, así él lo escucharía, y después prendería a Jet Jaguar, así todos estarían algo nerviosos, ya que no sabían cuál sería el resultado, así Jet Jaguar se colocaría de pie, y después Cade comenzaría a realizar un análisis de todo el equipo, y en eso usaría uno de los misiles que tenía en el brazo izquierdo. Y después lo dispararía contra el mar, así dejando a todos sorprendidos, y en eso Cade miraría el medidor de energía, y notaría que no había disminuido, ni un poco, así él se quedaría sorprendido, y después diría, funcionó, la energía no se agotará, mientras que todos estarían en la playa observándolo, a lo que Reiner diría, por favor que funcione, mientras todos también estarían con esa preocupación, pero después Jet Jaguar voltearía, y en eso Cade daría una señal de aprobación. Y ante esto, todos gritarían de la emoción, mientras la señora Chizuru diría, funcionó, así algunos comenzarían a llorar de la emoción, pero después todos sentirían unos leves temblores, y después se girarían, y en eso se quedarían sorprendidos, mientras que otros se asustarían, al igual que Cade, ya que Hanji, junto al titán carguero, los demás, y los nativos de la isla Calavera estarían caminando, mientras eran seguidos por Kom, así todos se sorprenderían. Pero más al ver que Kon traía consigo un hacha, mientras que Kon vería a Jet Jaguar, y él frunciría el ceño, mientras que Cade se sorprendería, ya que era incluso más grande que él, a lo que después Magat y los demás se acercarían, y en eso Shadish diría, y jamás creí que podría ver a uno tan de cerca, a lo que Hanji diría, Kon luchará junto a nosotros. Así todos se sorprenderían, y después Magat diría, estupendo, así podremos detener el avance de los colosales. Así todos se pondrían felices, y después Reiner diría, ¿y qué estamos esperando? Es hora de ir a salvar nuestro hogar, así todos comenzarían a prepararse. Por otro lado Rebeca le diría a Hanji y los demás que Kom no irá, sino vaya, debido a que esa fue una condición que él puso, mientras que los Iwin también le dirían a Rebeca que fuera con ellos, para cuidar de Gia, a lo que ella habría aceptado, mientras que Gia les diría que Kom era demasiado grande para subir a los barcos. Mientras que la señora Chizuru diría lo mismo, y que no podrían subirlo a uno, a lo que Magat diría, maldición, y jamás pensamos en eso, a lo que Shadish diría, ¿qué podemos hacer? Así todos se sentirían frustrados, pero después Cade miraría los árboles, y después él tendría una idea, y después él diría, esperen, si puede haber una manera de llevarlo, a lo que todos lo mirarían y después la señora Chizuru diría, como señor Cade, a lo que él señalaría uno de los árboles grandes. Así todos se confundirían, y después Cade diría, si juntamos algunos de los árboles más grandes, podremos crear una balsa, pero deben de ser árboles muy fuertes y muy grandes. ¿Recuerdan cuando fuimos atacados por ese animal cuando llegamos a la isla? Justo después fuimos a un acantilado, había un árbol, y ese árbol era lo suficientemente grande como para que un titán de 15 metros, y un animal tan grande, y pesados lograran pasar. Podemos usar la misma técnica. Solo que debemos buscar árboles mucho más resistentes y grandes, además podremos poner también una base de cristalización para que puedan flotar más en el agua, así todos se quedarían sorprendidos, y después Magat diría, esa es una brillante idea, a lo que Rebeca diría, el bosque ordovícito, donde fuimos atacados por los insectos, tiene los árboles más grandes de la isla, ahí el oxígeno es mucho más alto que en otras partes de la isla.
Esa es una razón por la cual son mucho más grandes los árboles, así todos se sorprenderían, y después Kate diría, no tardaré mucho, yo puedo traerlos, a lo que Gia después se lo diría a Com, quien estaría muy frustrado por eso, pero aceptaría. De esta manera Kate iría por los árboles, y después los comenzaría a traer con ayuda de Jet Jaguar, así junto con los titanes, carguero, acorazado, y hembra lograrían atarlos mucho más fácil, mientras que Angie y Reiner usarían sus cristalizaciones para poner una base encima de los árboles, así logrando cubrir toda una gran extensión, pero a su vez, gastando en gran medida sus energías, por lo que después, Kate llevaría la balsa al mar, y la giraría, colocando la base de cristalización sobre el agua, así está flotando, y después Gia le diría a Con que subiera a ella, donde Con lo haría, y todos verían que no se hundía, ni tampoco se veía que los árboles se romperían, así todos quedándose sorprendidos, y después Hanji diría, funcionó, a lo que después Kate se giraría. Y en eso diría, que están esperando, es hora de salvar Marley, así todos reaccionarían, y después dirían, sí, de esta manera todos comenzarían a subir a los barcos, mientras que Kate iría a dejar a Jet Jaguar a uno de los más grandes, mientras que también todos los barcos atarían unas cadenas a la balsa de Com, y esta comenzaría a moverse. Por otro lado también Con dejaría su hacha cerca de Jet Jaguar, así todos irían a la cubierta del barco que estaba más cerca de Com. Pero en ese momento, todos los Irwin comenzarían a gritar, Com, así todos los mirarían, mientras que Com se giraba, y él miraría la isla, mientras prometía regresar para seguir protegiéndola, así todos comenzarían a dirigirse a mar abierto, mientras se alejaban de la isla, a lo que Magad diría, bien, estamos listos, ya tenemos lo que venimos a buscar, ahora, ¿cuál es el plan? A lo que Kate diría, una vez que lleguemos a las costas de Marley, usaremos a Jet Jaguar para cortar las nucas de los titanes colosales con su katana. A lo que él miraría a Rebecca, y después le diría, ¿crees que puedan decirle a Com, que el punto débil de los titanes colosales es su nuca, así él puede acabarlos más rápido, y aún será mucho más efectivo si posee esa hacha? A lo que Rebecca diría que sí, de esta manera todos se pondrían de acuerdo, y luego Kate diría, ¿cuánto tiempo falta para llegar a Marley? A lo que la señora Chizuru diría, con la energía de los barcos reabastecidos por las piedras crioexplosivas, tardaremos menos de 30 minutos en llegar. A lo que Magad diría, ese material sí que resultó ser una gran ayuda, así algunos saldrían a la cubierta, mientras que Kate y Hanji irían a la parte trasera a ver a Com, ya que Rebecca y Gia lo estarían viendo, a lo que Hanji diría, Rebecca, podemos acompañarlas, a lo que ella pondría una sonrisa, y después diría, claro, así ambas seguirían viendo a Com, mientras él estaba acostado, a lo que Kate diría, aún después de ver a varias razas de Kaijus, y jamás creí que vería a una que fuera de simios gigantes. Es increíble con tan solo verlo, a lo que Rebecca diría, Con es el último de su especie. Ante este comentario ambos se quedarían sorprendidos, y después Kate diría, lo siento Rebecca, no quise decir eso, a lo que ella diría, no te preocupes Kate, eso no es algo que a nosotros nos moleste, que las demás personas del mundo exterior lo sepan, ya que supongo que así es la naturaleza, los más fuertes ganan, y los más débiles pierden, a lo que Hanji diría, ¿sí a qué te refieres? Así los tres la mirarían. Y después Hanji diría, hace 4 años cuando King Ghidorah luchó en Paradise ante Godzilla, y otros 2 Kaijus, uno de esos Kaijus hasta donde nosotros tenemos conocimientos era la última de su especie, a lo que Kate diría, hablas de Mothra, a lo que Hanji sentiría su cabeza, y después Rebecca pondría una mirada sorprendida, y después diría, Mothra, la polilla gigante, falleció hace 4 años, a lo que después ella miraría al mar, y en eso diría, no sabía eso. Pero después miraría al cielo, y después diría, y jamás vi cómo era, pero nosotros los Irwin teníamos algunos conocimientos de otros Kaijus que van de generación en generación. Ellos decían que Mothra era la reina de los monstruos, pero que también tenía una belleza jamás vista, además de ser la reina de los cielos. Siempre quise verla al menos una vez en mi vida, a lo que ella cerraría los ojos, y después diría, pero supongo que así es la naturaleza.
Nada es para siempre, y ninguna especie vive eternamente, incluso criaturas tan grandes como los Kaijus, así que Kate miraría a Kom, y después pensaría, el último de su especie, comprendo cómo debe sentirse, cuando vine a esta dimensión con mis amigos y mi hermana, siempre creí que regresaríamos a casa, pero fui el único que bajó del barco, pero después él pensaría en Krista, y en su futuro hijo, a lo que él pondría una sonrisa, y después diría, pero gane algo mejor, una familia. Así él miraría el cielo con una gran sonrisa, pero en ese mismo momento Kon despertaría, y después se sentaría, pero también Gia comenzaría a sentirse muy extraña, mientras también sentía como la atmósfera cambiaba, así ella se sorprendería, pero también se asustaría, a lo que ella comenzaría a jalar a Rebecca, y después ella diría, Gia ¿qué pasa? A lo que ella le diría algo con sus señas, ante esto Rebecca se sorprendería, y después diría, ¿hablas en serio? A lo que Hanji diría, ¿qué sucede? Y después ella los miraría asustada, y en eso diría, es Godzilla, así que Kate y Hanji se sorprenderían, y después las alarmas de los barcos comenzarían a sonar, así ellos se dirigirían a la cubierta, mientras que los demás también irían, en eso la señora Chizuru diría, ¿qué sucede? A lo que los soldados dirían, Godzilla viene hacia acá, así todos quedándose impactados, pero Masani, ya que estaría viendo que lo que ella sabía de Kong y Godzilla era cierto. En eso Kon se colocaría de pie, y comenzaría a golpear su balsa, mientras algunos de los barcos a lo lejos dispararían sus misiles. En eso Godzilla los recibiría de lleno, por lo que se enfurecería, a lo que después él ingresaría más en el agua, y después los barcos lo perderían de vista, pero en eso Godzilla saldría del agua, y los comenzaría a destruir con sus placas dorsales, así dejando a todos sorprendidos, a lo que Hanji diría, pero qué mierda pasa, él jamás nos había atacado. Y, a lo que Jin diría, maldición, Raleigh. Pero después Annie se pondría la mano en la boca mientras estaba completamente sorprendida, pero después Godzilla usaría su cola, y en eso destruiría otro de los barcos, y después él entraría al agua mientras se comenzaba a sumergir, al mismo tiempo que arrastraba un barco, ante esto Kon se daría cuenta, y después jalaría esa cadena, así logrando zafarla del barco, pero después todos perderían de vista al barco, mientras que Kon miraba el agua, así él tomaría su hacha. Pero después Godzilla saldría de sorpresa, y tumbaría su balsa, al igual que el barco, así todo se voltearía, mientras que Kon caía al agua, así todos caerían, en eso Kon estaría debajo del agua, mientras veía el barco, y recordaría a Gia, por lo que se intentaría acercar, pero después Godzilla comenzaría a dirigirse hacia donde estaba él, y en eso trataría de atacarlo, pero Kon lo tomaría de sus brazos, y evitaría que se acercara, a lo que después Godzilla trataría de usar sus fauces para atacarlo. Pero Kong lo mantendría lejos, así él volvería a mirar el barco, y en eso se enojaría, a lo que le daría un fuerte cabezazo a Godzilla, el cual lo haría rugir del dolor, pero después Kong le daría un fuerte golpe en una de sus branquias a Godzilla, y este rugiría más del dolor, en eso Kong comenzaría a subir, y después tomaría el barco, y en eso lo estabilizaría, así volviendo a estar en pie, donde todos comenzarían a respirar con dificultad, y después Kate diría, maldición, así él saldría del barco, junto a los demás. Mientras que Kong volvería a su balsa, y después trataría de buscar su hacha, pero no la encontraría, así él vería toda esa zona, y en eso vería que cayó, y se enganchó en otro de los barcos, pero vería que estaba lejos para alcanzarla, pero también él vería como Godzilla estaba rodeando esa zona, por lo que Kong se enojaría, pero vería que ahí no podría hacer nada, pero después Kong miraría hacia un lado, y después vería que cerca de ahí, se encontraba una muy pequeña isla, la cual tenía el suficiente tamaño para poder estar de pie, por lo que Kong brincaría del barco, y después llegaría a otro, y en eso daría otro fuerte salto, y después conseguiría llegar a la isla, donde toda el agua se movería bruscamente, pero después Godzilla se daría cuenta de esto, e iría tras él, a lo que Kong daría un fuerte rugido, y después se golpearía el pecho, dando señal de que estaba listo, en eso Godzilla pondría una sonrisa siniestra, y después se impulsaría, y
saldría del agua con fuerza, así él comenzaría a colocarse de pie, mientras salía de ella, y ambos monstruos quedarían frente a frente, para la mirada sorprendida de todos, a lo que Annie gritaría, "Raleigh". En eso Kong y Godzilla se abalanzarían, y después Kong le daría un fuerte golpe a Godzilla en su rostro, el cual lo haría rugir del dolor, pero después Godzilla le regresaría el golpe a Kong con sus garras, así haciendo que Kong rugiera del dolor, y cayera, pero después Godzilla se abalanzaría sobre él. Pero Kong le daría una patada en el estómago, y después lograría alejarlo, a lo que él se colocaría de pie, y en eso sus puños brillarían levemente en un tono dorado, al igual que sus ojos, así dejando sorprendido a Godzilla, pero después él no se dejaría intimidar, y también se abalanzaba mientras sus ojos brillaban en azul, así ambos titanes chocarían sus fuerzas, y después crearían una fuerte onda de choque, donde ambos se mirarían, y después se comenzarían a rugir. Pero Kong después le daría un fuerte cabezazo a Godzilla, quien retrocedería un poco, para después Kong darle con ambas manos en los costados de su cabeza otros fuertes golpes, así logrando que Godzilla rugiera del dolor, pero después Kong lo golpearía en su cabeza, logrando que él se girara, pero Godzilla le daría la espalda, en eso Kong lo sujetaría con fuerza, donde Godzilla reaccionaría y trataría de quitárselo, pero en eso Kong daría un fuerte rugido, y después lo comenzaría a cargar. Y en eso haría un suplex con Godzilla, donde Godzilla caería sobre su cabeza, y caía al mismo tiempo al agua, así Godzilla rugiría del dolor, mientras todos estaban completamente sorprendidos, en eso ambos Kaiju se colocarían de pie, y después Godzilla se enfurecería por eso, así él se abalanzaría sobre Kong, y le daría un fuerte golpe con su cola en uno de sus costados, así Kong rugiría del dolor, pero después Godzilla le daría un fuerte corte con fuerza en su rostro, logrando que Kong volviera a retroceder, mientras rugía del dolor, pero en eso Godzilla se daría cuenta de que Kong estaba mucho más cerca de las profundidades del mar, por lo que él daría un fuerte rugido, y en eso embestiría a Kong, así ambos caerían en el agua, dejando sorprendidos a todos, donde después Godzilla comenzaría a llevarse a Kong a las profundidades del mar, mientras que Kong le daría otro fuerte golpe a Godzilla, logrando zafarse, pero Godzilla reaccionaría, y en eso mordería a Kong de uno de sus pies, logrando que no subiera, para después tirar con fuerza de él, y lo sujetaría con su cola, así logrando aferrarlo, así Godzilla comenzaría a sumergirse mientras que los rayos de Kong comenzaban a desaparecer, a lo que Kong comenzaría a tener problemas para respirar, y para seguir defendiéndose, mientras que por su parte los chicos, Rebecca diría, "No puede ser, Godzilla lo está sumergiendo más, tenemos que hacer algo", a lo que Kate diría, "Maldición, si tan solo lograra llegar a donde está Jet Jaguar". Pero después Magad diría, "Tenemos que ayudarlo, deprisa, disparen algunos misiles con potenciadores, el ruido tal vez logre confundirlo", a lo que la señora Chizuru diría, "Buena idea", así ellos se lo dirían a los demás barcos, y después todos comenzarían a disparar en dirección del agua, en eso Kong y Godzilla comenzarían a sumergirse más, mientras que Kong cada vez se sentiría más débil, pero después cerca de ellos comenzarían a haber varias explosiones.